Hablar con Yolanda Moratilla, es presidenta del Comité de Energía del Instituto de la Ingeniería de España, profesora en la Universidad Comillas y CAI. Yolanda, muchas gracias por brindarnos unos minutos. Un placer estar con vosotros. Yolanda, muchas cuestiones las que se ponen en foco en este plan que va a presentar mañana Bruselas. Veremos cuál es el plan definitivo, pero entre otras medidas estamos viendo cómo contempla Europa reducir temporalmente el control de las emisiones industriales más contaminantes, que es precisamente una de las cosas en las que poníamos el foco, porque estamos viendo cómo, lejos de ir hacia una economía descarbonizada, Europa vuelve a apostar por los combustibles fósiles ante esa necesidad de reducir su dependencia en el gas ruso. Pero claro, Yolanda, si Europa vuelve al carbón, ¿hablamos ya de un fracaso inminente en esa transición energética? Bueno, es que ya lo hemos comentado otras veces que tiene que haber un paso atrás. No hay más remedio. Europa hemos estado demasiado tiempo dependiendo mucho del gas. Si queremos sustituir el gas, lo tenemos que hacer por otro fósil, como es el carbón. Alemania no quiere dar marcha atrás en su política de cerrar las centrales nucleares y eso está constituyendo un problema grave. Si Alemania quiere mantener su industria abierta, no tiene más remedio que utilizar o carbón o mantener la nuclear. Ellos han decidido apostar por el carbón y eso efectivamente va a ser una marcha atrás en la transición energética, porque efectivamente vamos a contaminar mucho más. Claro, en este caso estamos viendo una clara marcha atrás, pero ese es solo uno de los puntos de este plan que conoceremos más en profundidad mañana. Pero vemos cómo Europa, en medio de esa preparación, por ejemplo, prefiere prevenir antes que curar, y es que se quiere anticipar ante un peor escenario y uno de los planes que tiene en foco es el que ya conocíamos con anterioridad, que es conseguir llenar los almacenamientos de gas y poder contar al menos con un llenado del 80% antes del invierno. Alemania ya aseguraba que estaba a la cabeza en este proceso. Sin embargo, ahora mismo tenemos dudas de hasta qué punto va a conseguir llegar a ese objetivo del 80%. Pero estableciendo una fotografía general de los principales países de Europa, ¿realmente vamos a conseguir todos alcanzar ese objetivo del 80% antes de que llegue un invierno que se aventura difícil? Pues mira, yo creo que va a ser complicado y va a ser complicado porque todo va a depender un poco de si Gazprom vuelve o no vuelve a abrir el grifo del gas del Nord Stream. ¿Por qué? Pues porque, en mi opinión, es verdad que ahora va a tener 10 días ya fijados o prefijados para labores de mantenimiento, pero, en mi opinión, estos 10 días se van a extender unos pocos días más, quizás algunas semanas, porque ya está diciendo y está alegando problemas de que si una turbina no ha llegado, aunque esto es posible que sea una prueba que está haciendo para ver un poco la flexibilidad que estamos teniendo los mercados energéticos europeos con respecto a un cierre del gas. Por tanto, todo va a depender mucho de lo que Rusia decida de si abre o no abre, porque realmente si no abre va a ser muy complicado que todos los países, hay algunos que están mucho mejor que otros, pero que todos los países lleguemos al 80%, incluso se había llegado a decir en un momento dado el 90%, va a ser muy complicado. Precisamente porque todos queremos llenar lo máximo posible todas nuestras reservas estratégicas y entre todos estamos viendo que el gas natural licuado está ya en sus límites, todos los, digamos, los posibles proveedores que pueden venir y nos pueden traer gas están ya en los límites de producción y por tanto es muy complicado primero mantener la demanda que tenemos ahora mismo con las olas de calor
y, por tanto, unas demandas muy excesivas, producción de renovables no muy elevadas y, por tanto, va a ser difícil. Yolanda, mencionabas una cuestión muy importante que es el cierre por mantenimiento estacional del Nord Stream 1 y, de hecho, veíamos cómo Alemania se mostraba bastante escéptica de que realmente solo estuviera el gasoducto paralizado durante 10 días. Canadá ya había anunciado que ha enviado esa turbina a Alemania, una turbina que en principio se espera que llegue para finales de semana, por tanto el gasoducto no se abrirá el jueves 21 como estaba previsto. Sin embargo, Alemania, por cautela, asegura que va a esperar al menos hasta el lunes para determinar si Rusia ha cortado finalmente el suministro de gas. Así que, mientras tanto, estamos a la espera de conocer cómo se va desenvolviendo todo este panorama que tenemos en estos momentos. Otra de las claves también que vemos en ese plan que prevé Europa tiene que ver con las restricciones que impone. Mucho hemos estado escuchando en las últimas semanas la necesidad de que en nuestros hogares también nos apretemos el cinturón ante una situación cada vez más difícil, y quizás una de las recomendaciones más sonadas ha sido la de poner la calefacción como máximo a 19 grados este invierno y el aire acondicionado a 25 grados. Lo de los 25 grados, sí que es cierto que estamos acostumbrados a poner el aire acondicionado más bajo, pero claro, nos preguntamos hasta qué punto 19 grados en invierno van a ser suficientes como para no pasar frío. De ahí también que nos estemos aventurando hacia un panorama de un invierno difícil. ¿Qué impacto pueden tener estas medidas y, sobre todo, qué mecanismo puede ejercer Europa para controlar que efectivamente los hogares cumplen con estas indicaciones? Porque entendemos que de alguna forma va a haber que exponer cierto tipo de vigilancia. Es muy difícil intentar que todos los hogares cumplan con estas recomendaciones cuando son recomendaciones y no imposiciones. Es que lo primero, si es una recomendación, a no ser en los edificios públicos, mi opinión es que la gente no lo va a cumplir, porque si tienes frío, pues subes la temperatura. Y no estamos acostumbrados a este tipo de necesidades. Otra cosa es que nos pongan una obligatoriedad. Sería muy difícil de controlar, porque solamente se me ocurre que pudiera ser en función del número de miembros que hay en cada una de las casas, establecer un consumo tipo y no dejar que se consuma más de lo previsto. Pero yo creo que esto sería muy, muy difícil de implementar. Existen otras recomendaciones que no se están dando y que, sin embargo, sí que podrían ser interesantes, porque, por ejemplo, en calefacción en invierno, que es lo que va a ser más duro, pues casi todo el mundo, por ejemplo, hablando ya de España, pues tenemos las calefacciones de gas. Si queremos disminuir el consumo de gas de calefacción, aunque el mayor consumo de gas es en industria, tampoco es en sector residencial, pero todos los que tenemos bombas de calor, por ejemplo, pues una opción o otra recomendación sería utilizar el sistema de bomba de calor para calentarnos en lugar de utilizar la calefacción de gas. Yo creo que esto, incluso cuando leamos la letra pequeña, veremos que puede ser una de las recomendaciones que den, y si no, pues yo lo propongo, ¿no?, que sería una de las opciones a tener. Todo lo que sea obligatoriedad en sector residencial, es decir, en nuestras casas particulares, yo lo veo muy complicado de implementar. Ahí va a quedar un poco a la ética que tenga cada uno y el compromiso de cada uno con el país. Mientras tanto, claro, también estamos muy pendientes de cuáles son los mensajes que nos van dejando los líderes europeos. Europa, por el momento, insiste en que el suministro energético está garantizado. Sin embargo, es importante el matiz, porque dice que por el momento. Esto, desde luego, no nos da demasiada confianza, estabilidad o certidumbre, y menos sin saber con certeza
cómo va a ir avanzando el conflicto geopolítico, si se van a tensionar todavía más las relaciones con Rusia. Bien, nos indicabas, Yolanda, al principio que Rusia ahora mismo, bueno, también está midiendo un poco la capacidad de reacción, de actuación que tiene Europa. No sabemos hasta qué límite nos podría llevar en el viejo continente como respuesta a las sanciones impuestas. ¿Qué tipo de previsión o de distintos escenarios podríamos barajar de cara a los próximos meses respecto a la garantía de suministro? Bueno, yo creo que la garantía de suministro, me voy a ceñir a España, que es lo que más conozco, sí que la tenemos garantizada por varios motivos. Primero, en nuestro mix de electricidad tenemos la nuclear, tenemos bastante renovable y esto hace un mix bastante sostenible que aún en el peor de los casos en el que tuviéramos que prescindir de parte de la electricidad producida por gas, bueno, pues con sistemas de ahorro simplemente en edificios públicos, utilización de a lo mejor centrales que a lo mejor que tuviéramos que tener una parada de una nuclear que no se hiciera y se retrasase un poco, es decir, podríamos más o menos, de forma más o menos flexible, garantizar la producción eléctrica. La producción, el consumo de gas en industria es más complejo en la reducción, pero también existen tecnologías bueno, pues para poder sustituir el consumo de gas, por ejemplo, por biometano, que ya hay bueno, pues bastantes proyectos interesados en la producción de biometano. Esto, bueno, pues nos daría un respiro y creo que a nivel de calefacción en los hogares habría que decir la reducción de la temperatura. Hombre, yo sinceramente si no me obligan a 19 no lo voy a poner, pero tampoco es necesario ponerlo a 22, a lo mejor con 20,5 o 21 es suficiente. Ahí cada uno tiene que ver las circunstancias, ¿no? Es distinto una persona que esté enferma en una casa y que no pueda salir que gente joven, ¿no? Que se puede poner un par de jerseys y ya está, ¿no? Yo por eso las prohibiciones en el sector doméstico de cada uno no lo veo. Y siempre pues está la posibilidad de que quien pueda utilizar la electricidad como calefacción en lugar del gas lo pueda hacer. Por todo esto y viendo que Estados Unidos es uno de nuestros principales garantes de tener el gas licuado y todas las regasificadoras que tenemos, no vaticino que este invierno, al menos en España, vayamos a tener restricciones ni de gas ni de electricidad. Nos quedamos con ese análisis. Yolanda Moratilla, presidenta del Comité de Energía del Instituto de la Ingeniería de España, profesora en la Universidad Comillas y CAI. Como siempre, muchísimas gracias. A vosotros, un placer.